Les agrade o no, y aunque algunos crean que me he excedido en el tiempo, si siguen aquí es porque lo que tengo que decir es más importante que una mera formalidad política. Porque, aunque se esfuercen en ocultarlo, la verdad es esta: vivimos en una época donde la compostura ha sustituido a la ética, donde las formas importan más que el fondo, y donde la corrección política se ha convertido en el mejor refugio de los hipócritas. Es curioso cómo ciertos sectores de la política se preocupan más por los gestos, por las palabras y por la imagen, que por la realidad que tienen ante sus ojos. Prefieren un discurso vacío pero políticamente correcto antes que afrontar los hechos. Y cuando alguien se atreve a decir lo que realmente sucede, la respuesta es siempre la misma: indignación fingida, ataques personales y una sobreactuación que solo demuestra su fragilidad argumentativa. ¿Les incomoda la verdad? Pues qué pena. No vine aquí a hacerles sentir cómodos. Vine a recordarles que, por más que intenten disfrazar la situación con eufemismos y frases calculadas, los hechos son tercos. Señor Sánchez, se le ha acabado el tiempo. Y no porque lo diga yo, sino porque la realidad se impone. Por más que intente prolongar esta farsa, por más que se refugie en discursos huecos y promesas que nunca se cumplen, la verdad es clara. Su gobierno ha sido cómplice, consciente o inconscientemente, de un deterioro democrático que ya no se puede ocultar. Su insistencia en mantenerse en el poder a cualquier costo ha llevado a pactos con quienes jamás deberían haber tenido influencia en este país. Pactos que han debilitado nuestras instituciones, que han socavado la confianza de los ciudadanos y que han convertido a España en un país donde la ley ya no se aplica de manera imparcial. Nos dijeron que la política se trataba de servir al pueblo, pero lo que vemos día a día es que la política se ha convertido en una lucha de egos, en una competencia para ver quién es capaz de sostener la mentira por más tiempo. Nos hablan de diálogo cuando en realidad practican la imposición. Nos hablan de democracia mientras protegen regímenes autoritarios. Y cuando alguien se atreve a exponerlos, la respuesta es siempre la misma: descalificación, gritos, rabia descontrolada. Lo vimos con claridad en el Congreso. Cayetana Álvarez de Toledo lo dijo sin rodeos: Venezuela es un narcoestado dirigido por un dictador criminal. Y la izquierda, incapaz de soportar la verdad, respondió con furia. No lo aceptaron, no lo toleraron, no lo permitieron. Porque para ellos es preferible atacar al mensajero antes que afrontar el mensaje. Porque admitir que el chavismo es una dictadura asesina significaría reconocer su propio fracaso ideológico. Lo que ocurrió después fue el enésimo espectáculo de hipocresía en la política española. Podemos, ese partido que dice defender los derechos humanos, reaccionó con insultos, con desprecio absoluto, con una agresividad que dejó en evidencia su verdadera naturaleza. Porque, aunque presumen de progresistas y de defensores de la justicia social, la realidad es otra. Prefieren defender regímenes que encarcelan a opositores, que censuran a la prensa, que matan a su propia gente. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué reaccionan así cada vez que se menciona a Maduro? ¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando se habla de Venezuela? ¿Qué tienen que ocultar? Porque, y esto es lo verdaderamente escandaloso, no se trata solo de diferencias ideológicas. No se trata solo de política. Se trata de conexiones, de favores, de intereses ocultos. Se trata de un gobierno que ha mantenido lazos con un régimen corrupto, de políticos que han viajado a Caracas, que han recibido dinero, que han negociado en las sombras. Se trata de Zapatero, convertido en un operador del chavismo, defendiendo lo indefendible mientras se pasea por Venezuela como si fuera su segunda casa. Se trata de Monedero, dando conferencias sobre derechos humanos en el mayor centro de torturas de América Latina, sin un ápice de vergüenza. Y ante todo esto, la reacción del gobierno español ha sido la complacencia. Han mirado para otro lado. Han evitado condenar con claridad los crímenes de Maduro. Han preferido la tibieza antes que la firmeza. Y cuando el Congreso decidió reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, en lugar de aplaudir la decisión, algunos sectores reaccionaron con incomodidad. Aquí es donde queda al descubierto la gran contradicción. Porque quienes gritan en nombre de la democracia, quienes se llenan la boca hablando de libertad, son los mismos que protegen dictaduras cuando les conviene. Los mismos que defienden a regímenes autoritarios mientras acusan a sus opositores de fascistas. Los mismos que se autoproclaman defensores del pueblo mientras negocian en la sombra con gobiernos que han empobrecido a su gente. Venezuela no es solo un país en crisis, ni una nación que enfrenta dificultades temporales. Es mucho más que eso. Es un territorio secuestrado, atrapado en las garras de un régimen que ha destruido cada pilar de la democracia y que ha instalado un sistema de corrupción y opresión donde la represión es la norma y el saqueo de los recursos es el único objetivo de la élite en el poder.
No se trata de una dictadura más, no es simplemente un gobierno autoritario con tendencias represivas. Lo que ocurre en Venezuela es la consolidación de un cartel criminal que ha utilizado las estructuras del Estado para perpetuarse, que ha aniquilado cualquier intento de oposición, que ha silenciado con violencia a quienes se atreven a desafiar su autoridad y que ha dejado claro que la democracia es solo una palabra vacía dentro de sus fronteras. Nicolás Maduro y su cúpula no son gobernantes en el sentido estricto de la palabra. No buscan administrar un país, no buscan el bienestar de su población, no gobiernan con una visión de futuro ni con un proyecto político que busque mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Son delincuentes. Son cabecillas de una organización criminal que ha tomado control absoluto de una nación y la ha convertido en su feudo personal, en su negocio particular, en su fuente de riqueza y poder a costa del sufrimiento de millones de personas. Han destruido la economía, han liquidado la industria petrolera, han colapsado el sistema de salud, han devastado la infraestructura, han convertido a Venezuela en un país donde la miseria es el pan de cada día, donde la inflación ha pulverizado cualquier esperanza de estabilidad, donde los ciudadanos deben huir por millones para buscar una oportunidad en otras tierras porque saben que en su propio país no hay futuro, no hay presente, no hay esperanza. Pero lo más indignante no es solo la brutalidad del régimen, sino la respuesta de la comunidad internacional, la actitud de países que se consideran democráticos, la postura de gobiernos que deberían, en teoría, ser defensores de los derechos humanos y que, sin embargo, han optado por la indiferencia, por el silencio cómplice, por la ambigüedad calculada que les permite evitar tomar una postura clara ante la tragedia venezolana. Y entre estos gobiernos destaca el de España. Porque España no ha sido solo un observador pasivo de la crisis venezolana, sino que ha sido un actor que, con sus decisiones, ha contribuido a fortalecer al régimen de Maduro, ha ayudado a legitimar a una dictadura, ha permitido que continúe su impunidad. En lugar de liderar una postura firme contra la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, en lugar de ser un referente en la condena del chavismo, en lugar de marcar una diferencia y ejercer presión real para que la democracia regrese a un país que ha sido despojado de ella, el gobierno de España ha preferido la tibieza, ha optado por discursos vacíos, por declaraciones ambiguas, por una actitud que no es más que una máscara para esconder su falta de principios y su falta de compromiso con la causa de la libertad. Pero no nos engañemos, esta postura no es casual, no es producto de la desinformación o del desconocimiento. Es una decisión política calculada. Es el reflejo de alianzas incómodas, de vínculos inconfesables, de intereses ocultos que han atado las manos de quienes deberían actuar con determinación y valentía. Porque la realidad es esta: ciertos sectores del gobierno español han tenido conexiones directas con el chavismo, han recibido financiamiento, han viajado a Caracas en misiones que no tienen nada que ver con la defensa de la democracia, han tejido relaciones que los obligan a mirar hacia otro lado cuando se les pide que actúen con coherencia. Y es por eso que cada vez que se les exige una postura clara, cada vez que se pone sobre la mesa la necesidad de condenar sin medias tintas a Maduro, la respuesta es siempre la misma: evasivas, excusas, discursos difusos que intentan disfrazar con términos diplomáticos lo que no es más que cobardía política. Y lo más preocupante es que este fenómeno no se limita a Venezuela. No es solo una cuestión de política exterior. Es un síntoma de un problema mucho mayor. Es la manifestación de una tendencia peligrosa que se está infiltrando en muchas democracias del mundo, incluida la nuestra. Porque cuando un gobierno empieza a justificar lo injustificable, cuando normaliza la censura, cuando persigue a la oposición, cuando manipula el sistema judicial para castigar a sus adversarios y proteger a sus aliados, cuando utiliza el aparato estatal como un medio de control en lugar de un instrumento de servicio público, lo que está haciendo es seguir el mismo manual que han seguido todas las dictaduras a lo largo de la historia. Y lo más alarmante es que en España ya estamos viendo los primeros síntomas de este proceso de degradación democrática. Cada vez hay menos espacio para la discrepancia, cada vez se criminaliza más el pensamiento disidente, cada vez se recurre con más frecuencia a la manipulación de la verdad para construir una narrativa oficial que solo favorece a quienes ostentan el poder. La polarización ha alcanzado niveles insostenibles, el control de los medios se ha vuelto más descarado, la persecución a la oposición política es cada vez más agresiva y la impunidad de ciertos sectores se ha convertido en una norma incuestionable. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental defender la verdad sin miedo, sin concesiones, sin caer en la trampa de la corrección política que pretende silenciar a quienes se atreven a cuestionar el relato oficial. Porque la verdad no necesita permiso, no necesita aprobación, no está sujeta a consensos fabricados ni a acuerdos de conveniencia. La verdad es la única arma real que tenemos contra la manipulación, contra la mentira, contra el abuso de poder. Y es ahí donde se define quienes realmente creen en la democracia y quienes solo la usan como un eslogan vacío. Porque no se puede ser demócrata a medias, no se puede defender la libertad de forma selectiva, no se puede denunciar las dictaduras de un bando mientras se justifica y se protege a las del otro.
La coherencia es la base de la credibilidad, y aquellos que hoy callan ante el régimen de Maduro, que lo minimizan, que intentan justificarlo, no son más que cómplices de su brutalidad. Así que la pregunta es clara: ¿hasta cuándo seguirán fingiendo? ¿Hasta cuándo van a seguir mirando hacia otro lado mientras millones de personas sufren bajo un régimen inhumano? ¿Hasta cuándo seguirán permitiendo que la impunidad sea la norma? Porque la historia no olvida, la verdad siempre termina saliendo a la luz, y tarde o temprano, todos aquellos que hoy guardan silencio, todos aquellos que han optado por la cobardía disfrazada de neutralidad, tendrán que rendir cuentas. Muchas gracias, señor Guijarro. Ahora tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario B. Señor Sánchez García, dispone de 5 minutos para su intervención. Señor presidente, intentaré ser breve, aunque la indignación que me embarga hace que cada palabra que pronuncie me parezca insuficiente para describir la gravedad de lo que estamos presenciando. De hecho, si me extendiera demasiado, no sé si podría contener el malestar que me genera esta situación. Permítanme comenzar refiriéndome a las declaraciones de algunos de los portavoces de Podemos y Sumar, en especial a lo dicho por el señor Santiago Romero. En su intervención, ha insinuado, de manera descarada y sin el más mínimo pudor, que el Poder Judicial en España actúa con motivaciones políticas, llegando incluso a afirmar que los jueces han emprendido una supuesta persecución contra el fiscal general del Estado y otras figuras vinculadas al actual gobierno. Quiero detenerme un momento en esta afirmación, porque lo que aquí se está planteando no es una simple opinión política, sino un ataque frontal a los pilares fundamentales de nuestra democracia. Si seguimos la lógica que ustedes pretenden imponer, nos veríamos obligados a asumir que la judicatura no es un órgano independiente, sino un instrumento al servicio de una conspiración ideológica cuyo objetivo es desestabilizar al gobierno. Pero vayamos un paso más allá. Si esto fuera cierto, si realmente estuviéramos ante una judicatura parcial y manipulada, ¿cuál sería entonces la solución que ustedes proponen? A lo largo de la historia, cuando los regímenes totalitarios se han enfrentado a un poder judicial que les resultaba incómodo, las opciones han sido siempre las mismas. En algunos casos, se ha optado por la eliminación física de los jueces. Sí, así de simple y así de brutal. Existen incontables ejemplos de ello en la historia del comunismo, un sistema que ha demostrado en reiteradas ocasiones su aversión por la independencia judicial y su predisposición a aniquilar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Otra alternativa, que también cuenta con múltiples antecedentes en regímenes autoritarios, es la de someter a los jueces a juicios populares, un mecanismo que, lejos de garantizar la justicia, ha servido tradicionalmente para purgar a todos aquellos que no se alineaban con el poder de turno. Pero lo que ustedes verdaderamente pretenden es algo aún más insidioso: reemplazar a los jueces actuales por otros que sean afines a su ideología, es decir, que respondan exclusivamente a los intereses del Poder Ejecutivo. Y lo más preocupante de todo es que no lo ocultan. Lo han dicho con absoluta claridad. Consideran que el problema del sistema judicial es que no está bajo el control del gobierno, y su solución es modificarlo hasta que deje de ser un contrapeso y se convierta en un simple apéndice del Ejecutivo. No tienen ustedes ni el más mínimo rubor al proponer algo así. No les avergüenza atentar contra la separación de poderes, porque, en el fondo, no creen en ella. No creen en una democracia basada en contrapesos, en límites al poder, en mecanismos de control. Para ustedes, la única democracia legítima es aquella en la que su partido puede gobernar sin restricciones, sin críticas y sin rendir cuentas ante nadie. Y en cuanto al señor Guijarro, sus palabras son una prueba más de la mentalidad retrógrada y dogmática del comunismo más rancio. Permítame hacerle una observación: le guste o no, las declaraciones del Papa sobre Venezuela pueden ser respetables, pero no son de obligado cumplimiento para los católicos, entre los cuales me incluyo. La Iglesia Católica, afortunadamente, reconoce la libertad de conciencia y de pensamiento. Pero entiendo que a usted esto le resulte difícil de comprender, porque el comunismo, con su obsesión por el pensamiento único, nunca ha tolerado la disidencia ni la autonomía individual. Y esto me lleva a otro punto crucial: el hecho de que el señor González Urrutia no haya podido asumir la presidencia de Venezuela el pasado 10 de enero no ha alterado en lo más mínimo la postura del gobierno español respecto a la crisis venezolana. España sigue mirando hacia otro lado, sigue fingiendo que la dictadura de Maduro es un gobierno legítimo, sigue evitando cualquier pronunciamiento que pueda incomodar al régimen chavista. El ministro de Asuntos Exteriores, al que podríamos llamar microministro por la irrelevancia de sus declaraciones, ha dejado claro que no piensa cambiar ni una coma de la estrategia actual. Pero no olvidemos un detalle importante: este mismo personaje, en septiembre de 2023, tuvo la brillante idea de sugerir que se levantaran las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que las elecciones venideras serían un ejemplo de transparencia democrática. ¿Se puede ser más ingenuo? ¿O quizás no era ingenuidad, sino complicidad?
Porque quien realmente crea que unas elecciones organizadas por un régimen dictatorial van a ser limpias, o es un iluso o es un cómplice. Y en este caso, me temo que no estamos hablando de simple ingenuidad. Lo más sorprendente de todo es que este gobierno mantiene su postura a pesar de que hay un precedente muy claro. En septiembre de 2024, este mismo Parlamento ya había reconocido la legitimidad de González Urrutia tras las elecciones del 28 de julio. De hecho, el propio Borrell admitió públicamente que las actas en poder de la oposición eran prueba suficiente para reconocer su victoria. Entonces, ¿cómo pueden justificar esta flagrante contradicción? ¿Cómo se explica que, en un momento, el gobierno español reconozca la victoria de la oposición en Venezuela y al poco tiempo vuelva a legitimar de facto al régimen de Maduro con su silencio y su inacción? ¿Qué cambió en tan poco tiempo para que lo que antes se presentaba como un respaldo a la democracia terminara siendo un simple gesto vacío, carente de cualquier intención real de apoyar a un pueblo que lleva años sufriendo la tiranía? ¿Acaso alguna vez existió una voluntad genuina de actuar con coherencia y principios, o simplemente se trató de una estrategia para apaciguar la presión internacional sin comprometerse verdaderamente con la causa democrática? Porque todo apunta a lo segundo. Todo parece indicar que, más que una postura basada en la defensa de los derechos humanos y la justicia, la política exterior de España respecto a Venezuela ha sido un ejercicio de ambigüedad calculada, una combinación de declaraciones contradictorias y medidas ineficaces cuyo único propósito ha sido ganar tiempo y evitar posicionamientos firmes. No se trata de diplomacia, se trata de cobardía. No se trata de pragmatismo, se trata de hipocresía. Y no es la primera vez que ocurre. Desde hace años, el gobierno español ha jugado un doble juego en la cuestión venezolana. Por un lado, ha intentado dar la impresión de que respalda la lucha por la democracia, pero, por otro, ha mantenido una actitud permisiva con el régimen chavista. Y mientras tanto, la situación en Venezuela no ha hecho más que empeorar. Más represión, más censura, más exilio forzado, más pobreza extrema, más corrupción. Cada día que pasa sin una condena contundente, cada día que el gobierno español opta por la tibieza en lugar de la firmeza, es un día en el que contribuye a perpetuar el sufrimiento del pueblo venezolano. Pero lo más indignante de todo es que esta ambigüedad no es solo responsabilidad del gobierno de turno. También hay figuras políticas que, lejos de haber desaparecido de la escena pública, siguen actuando como auténticos agentes del chavismo en suelo europeo. Ahí está, una vez más, el expresidente Rodríguez Zapatero, convertido en una suerte de emisario no oficial de Maduro, alguien que, en lugar de denunciar la barbarie del régimen, se dedica a blanquearlo con declaraciones absurdas y tendenciosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Zapatero intentar minimizar lo que ocurre en Venezuela? ¿Cuántas veces ha tratado de convencer al mundo de que Maduro no es un dictador, de que las sanciones internacionales son el problema y no el saqueo sistemático que ha destruido un país entero? ¿Cuántas veces más seguirá defendiendo lo indefendible, presentándose como un mediador cuando en realidad actúa como un defensor encubierto del chavismo? Es inaceptable que un expresidente de España, alguien que debería representar valores democráticos y una defensa inquebrantable de los derechos humanos, utilice su influencia para favorecer a un régimen que ha sumido a su pueblo en la miseria. Y lo más grave no es solo lo que dice, sino el daño real que causan sus palabras. Cada vez que Zapatero legitima a Maduro, cada vez que minimiza las atrocidades cometidas en Venezuela, contribuye a desarmar a la oposición, a debilitar la causa de quienes luchan por la libertad, a dar oxígeno a una dictadura que se sostiene gracias a la impunidad y la complicidad internacional. Pero no es solo él. La postura del gobierno español es igualmente vergonzosa. España, un país que debería ser un referente en la defensa de la democracia y los derechos humanos, ha pasado a convertirse en un actor irrelevante, en una nación cuya voz ha perdido peso en la arena internacional porque ha decidido priorizar la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la verdad. No hay liderazgo, no hay determinación, no hay voluntad de actuar con principios. Solo hay una estrategia de evasión, una política basada en evitar cualquier conflicto con quienes detentan el poder en Caracas, aunque eso signifique traicionar los valores democráticos que España dice defender. Y lo más preocupante es que este fenómeno no es un caso aislado ni un error puntual de cálculo. Lo que ocurre con Venezuela y la actitud del gobierno español no es más que un síntoma de un problema mayor, de una tendencia peligrosa que se repite en distintos escenarios y que siempre conduce al mismo desenlace, la normalización de lo inaceptable. Porque la pasividad ante las dictaduras nunca es gratuita, nunca es inocua, nunca es consecuencia del desconocimiento. Es, en el mejor de los casos, cobardía, en el peor, complicidad activa con quienes reprimen, censuran y destruyen la libertad de sus pueblos. Hoy se tolera a Maduro, mañana se justifica a otro régimen autoritario,
Pasado mañana se relativizan las violaciones de derechos humanos en algún otro país, y antes de que nos demos cuenta, estaremos aceptando como normales las mismas prácticas que hoy condenamos con tibieza. La historia nos ha demostrado una y otra vez que la indiferencia ante la tiranía no solo es moralmente inaceptable, sino que termina volviéndose en contra de quienes la practican. Ningún régimen opresor sobrevive sin el amparo de aquellos que, con su inacción o su retórica ambigua, le brindan el oxígeno político necesario para perpetuarse. Y, sin embargo, seguimos repitiendo los mismos errores, seguimos mirando hacia otro lado, seguimos creyendo que no actuar es una opción sin consecuencias. Pero no nos equivoquemos, la historia no olvida ni perdona. Y tarde o temprano, todos aquellos que hoy optan por el silencio, todos aquellos que han preferido la comodidad de la indiferencia antes que la valentía de la denuncia, todos aquellos que han elegido la complicidad antes que la dignidad, tendrán que rendir cuentas. Porque la verdad no se puede ocultar para siempre. Por más que intenten disfrazar la realidad con discursos diplomáticos o eufemismos vacíos, por más que quieran justificar lo injustificable con argumentos de conveniencia política, llegará un día en el que todas esas mentiras se derrumbarán ante la evidencia. Cuando llegue el momento en que la historia los juzgue, cuando ya no haya excusas ni discursos ambiguos que los protejan, cuando las pruebas sean abrumadoras y ya no puedan esconderse tras justificaciones vacías, no podrán decir que no lo sabían. No podrán alegar ignorancia. No podrán fingir sorpresa. Porque todo lo que han hecho, y sobre todo, todo lo que han dejado de hacer, quedará expuesto para que las generaciones futuras vean quiénes fueron cómplices de la tiranía y quienes estuvieron del lado de la justicia. Y cuando ese momento llegue, será demasiado tarde para redimirse. Las excusas serán inútiles, las justificaciones serán ridículas y la historia, con su peso implacable, se encargará de poner a cada uno en su lugar.